nuestro Creador, en su infinito amor, gracia y misericordia, autorreveló su creación a su criatura. Reveló su naturaleza eterna, su plan y su deidad. Y esto lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso hacerlo. Yo me voy a revelar a mi creación. Wow. No porque ellos lo merezcan, no porque ellos hayan hecho algo el cual me impele, me empuja a mí a que tenga que hacerlo, sino por mi misericordia, mi amor, le voy a mostrar mi gracia, porque los amo. El Señor nos ama con un amor entrañable, más de lo que nosotros podemos imaginar. Más, mis hermanos. Lo que pasa es que nos entretenemos en este mundo, con el trabajo, con las enfermedades, con las riquezas, con los deseos, con las concupiscencias, etc. Pero Él nos ama y Él quiere el bien para nosotros y no el mal. Él eligió manifestarse y tener comunión. Wow. El Dios eterno, maravilloso, deseó tener comunión con nosotros sin necesidad de hacerlo, mis hermanos, conociéndonos. ¿Por qué? ¿Por qué se siente Dios impelido, empujado a tener comunión con el hombre, a buscar al hombre? ¿Quién es el hombre?, exclama el salmista, para que tengas de él memoria. ¿Quién es el hombre para que Dios decida él mismo habitar dentro de él? ¿Cuál es el valor del hombre? ¿Cuál es la importancia del hombre en toda la creación del universo? Para que Dios haga lo imposible para estar en medio nuestro. Somos sus criaturas, somos sus hijos. Si es así, ¿dónde está la gloria que sus hijos le dan al Padre? Si nos alabamos, exaltamos de ser hijos de Él, ¿por qué entonces no lo obedecemos como tal? ¿De qué hablaban Dios y Adán cuando estaban en el huerto? Acuérdense que él se paseaba con Adán en el huerto, ¿verdad que sí? ¿De qué hablaban? ¿Qué necesidad tenía Dios de hablar con Adán? Pero él se complacía en el frescor de la tarde venir a hablar con su criatura, con su hijo. Venir a hablar porque Él siempre ha querido habitar en medio nuestro. Aún hoy, por medio de su Santo Espíritu, Él quiere habitar en medio nuestro. Permitámosle que Él habite de una forma gloriosa como Él es digno de hacerlo. Este breve
compendio comprende dos grandes partes. Comprende el primer pacto que va desde Génesis hasta Malaquías y el segundo pacto que en realidad es el pacto revelado, renovado, porque ya él lo dijo en el antiguo pacto, de que él iba a hacer un pacto con un pueblo y él iba a ser su Dios y ese pueblo iba a ser su pueblo. Es un pacto en realidad. Y la idea es de que no descartemos el Antiguo Testamento. Ambas secciones, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, son supeditadas de cada una. Supeditada significa que son necesarias. El Antiguo Pacto no puede existir sin el Nuevo Pacto, porque estaría inconclusa. Porque el cumplimiento del Antiguo Pacto es Jesús. Y aquí vemos estos dos, llamémosle como le dicen normalmente, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero ¿qué se encuentra en el medio de esos dos testamentos? ¿Qué pueden ver ustedes? La cruz es la que está en medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la cruz es que le da inicio al nuevo pacto, el cual tú y yo somos parte. Si venimos a la cruz contritos y humillados, sometidos con un corazón para Él, reconociendo la verdad, entonces, mis hermanos, cuando uno erradica un pacto, invalida el otro. La Biblia entera es cristocéntrica, entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es cristocéntrica. Los seres humanos, tú y yo, nosotros, y no solamente los que estamos aquí, sino los que estamos esparcidos en toda la tierra, con nuestra concupiscencia, somos los que le ponemos a Dios traba, los que queremos ayudar a Dios. Y tengo malas noticias para ustedes. A Dios tú no le puedes ayudar. Lo único que tú y yo podemos hacer es obedecerlo. Obedecerlo. Porque si tratamos de ayudar a Dios, vamos a errar. Porque no conocemos en su totalidad su plan. Al menos que Él se plazca en revelarlo al corazón y la mente del hombre, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, tú no estarías ayudando, tú estarías obedeciendo lo que Él hace en ti. Sara trató de ayudar a Dios. Qué error. Y muchos también. Saúl trató de ayudar a Dios. Y así sucesivamente. Y vamos a ver muchos de estos ejemplos a través de la Escritura. En Génesis capítulo 3, verso 15, ¿se acuerdan? La promesa que hay ahí. Es una promesa. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió a la mujer, a la humanidad, en realidad, que su simiente, la simiente de la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y que la simiente de la serpiente iba ¿a qué? A moldear el calcañar
de la simiente de la mujer. Es una promesa. Un día, cuando Dios lo está revelando allá en Génesis, no lo sabemos, un día la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza. Y en ese día, la simiente de la serpiente va a morder en el calcañar. Ustedes han visto, quizás, cuando tú matas un animal, en este caso una serpiente, que se queda todavía meneándose, ¿verdad que sí? Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya él ha sido vencido y solamente el movimiento de la muerte para terminar es lo que le queda. No porque él tenga vida en sí para hacer daño a los redimidos y los escogidos de Dios. Cuando Jesús aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, ahí desplegó todo lo que tú eres y todo lo que yo soy. Así es que no tenemos excusa, mis hermanos. No tenemos excusa porque si tú quieres esconderte detrás de tu pecado, detrás de tus excusas, cuando miramos a la cruz, están desplegados ahí públicamente para que todo el mundo lo vea. Así es que Satanás no tiene ya cómo apuntarte, porque lo que tú tienes que decirle es, pero ahí están escritos, míralo, todos mis pecados, míralo ahí. Pero el que está ahí pagó por cada uno de ellos para que yo hoy viva en libertad, para que yo hoy no sea esclavo sino libre, para que yo hoy tenga vida y no muerte, porque eso era lo que me esperaba. Pero ese pagó por mí. Su sangre me redimió. Fuimos comprados, no a precio de sangre de machos cabríos, ni de oro, ni de plata, sino con una sangre preciosa, más valiosa que todo metal, que todo tipo de precio, para la gloria y la honra de Dios, para que hoy podamos decir, Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Pero no es así que se ve y es penoso, mis hermanos. No es así que se ve. Se ve la angurria, se ve la arrogancia, se ve la envidia, se ve el pecado siendo justificado aún en el púlpito. Se ve al hombre levantándole la mano a Dios, diciéndole, lo que tú hiciste para mí no tiene ningún valor porque yo no lo acepto. Qué pena, mis hermanos, de que tengamos el valor de levantar la mano a Él y rechazarlo. Entonces, déjenme conseguir mi pañuelo, perdón. Que algunas veces hay muchas pajitas aquí en el salón y le caen a uno los ojos y uno comienza a lagrimar. Por no decir que estamos llorando, ¿verdad que sí? Hermanos, esa promesa fue traducida en griego como evangelia. El plan de salvación es uno. El plan de salvación de Dios es uno. No es diferente en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Testamento. El plan de salvación es uno, porque no nació en el Nuevo Testamento, ni tampoco nació en el Antiguo Testamento.
nació en el corazón de Dios en la eternidad. Porque Él dijo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, el consejo divino reunido, le dijo, envíame a mí, prepárame cuerpo, yo iré y los rescataré, porque ellos son preciosos para ti. Y de ellos haré un cuerpo, de ellos haré mi novia, y la presentaré a ti sin mancha y sin arruga. Él es digno de ser glorificado y alabado, mis hermanos. Él es digno de que tú le des gracia. Él es digno de que tú te detengas en el día y contemple la gloriosa maravilla de su salvación para con nosotros. De que hagamos memoria donde estábamos un día y que Él introdujo su mano donde estábamos perdidos, donde estábamos sucios, y se ensució su mano y de ahí la extendió y te rescató y te dijo, ven, hijo mío. Bendito de mi Padre. El año de consagración es para meditar en sus grandezas y sus maravillas. No para que sea un día más, un año más. Por su misericordia, mis hermanos. Entonces, ese plan de salvación está contenido en pactos progresivos. Yo sé, hay muchas cosas que yo voy a decir que necesitan escuchar nuevamente esta grabación y les insto a que no sea solamente aquí que la escuchemos, sino que tomemos un tiempo y la reescuchemos y la meditemos y escudriñemos las escrituras. Este plan fue progresivamente revelado y retenido y enriquecido, llevando consigo el mensaje de la Biblia, tanto en el Antiguo y el Nuevo Pacto. El plan de Dios es uno. Esa es la promesa. Ese es el plan de Dios. La promesa. En resumen, un solo pueblo de Dios y un solo programa de Dios. Oigan, un solo pueblo de Dios y un solo programa de Dios. En Gálatas. Y mis hermanos, las citas bíblicas que yo estoy aludiendo se encuentran en la versión de las Américas, en la Biblia de las Américas, porque algunas veces como hay tantas traducciones en español, la Biblia de las Américas o la Reina Valera es muy buena también, pero las Américas está, me ha gustado su edición. En Gálatas capítulo 3, verso 28, el apóstol Pablo escribiéndoles a los Gálatas dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. ¿De quién tú tienes que ser bautizado? De Cristo. Y si tú eres bautizado en Cristo, te has revestido de Cristo. Es decir, hay que nacer en Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa.
ahí está la promesa de Dios. No son los hebreos solamente, no son los judíos solamente. Si somos de Cristo, si hemos sido bautizados en Cristo, entonces para nosotros es la promesa. Wow, es motivo de regocijo saber de que tú estabas en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo y que esa promesa no es solamente para un grupo, sino para también para nosotros. Aleluya, aleluya, Él es digno. Él es digno de adoración y de exaltación. Él es digno de alabanza. En Hebreos, capítulo 9, versos 16 y 17, dice, porque donde hay un testamento, donde hay un pacto, necesario es que ocurra la muerte del testador. Oigan eso. Si hubo un pacto, si hubo una promesa y esa promesa fue rectificada con un pacto, yo lo haré. Es necesario que haya muerte del testador. Porque hasta que usted no muera, usted no puede dejarle la herencia del testamento a sus hijos. Dice el libro de Hebreos, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. ¿Ya ha visto esto? El único que ha muerto por su pueblo y ya no está muerto, sino que vive sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, diciéndole al Padre, ten misericordia de él y complace la petición de su corazón, porque yo he vencido, él también ha vencido. La palabra testamento en latín es testamentum, en hebreo es berit y en griego es diatheke. Y todos esos términos, testamentum, berit y diatheke, significan pacto. Entonces, ¿por qué le llamamos nosotros Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cuando el término es pacto? A través del estudio, no hoy necesariamente, pero mientras el Señor nos lleve, entenderemos. Cuando se trata de Dios, hay 3 pactos. Oye, yo no estoy diciendo que tú hagas un pacto con Dios, porque le vamos a fallar. ¿Se acuerda lo que hizo Jacob cuando iba de camino expulsado de la casa porque su hermano lo iba a matar, etcétera, etcétera? Él hizo un pacto con Dios, pero le falló. Mira, si tú me llevas allí y me traes con bien, yo te voy a dar el diezmo de todo. Muchas veces nosotros nos casamos y hacemos un pacto y le fallamos a nuestra pareja. Pero Dios no falla, porque en Él no hay variedad de sombra. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él mismo. Entonces, esos 3 pactos de Dios son el pacto de redención o salvación, acuérdense, concebido en la eternidad. Ese pacto lo hizo Dios por el puro afecto de su voluntad para con nosotros. El pacto de la creación
Este fue condicional a la obediencia de Adán. ¿Se acuerda lo que le dijo él en Génesis 2:17? De todos los árboles del huerto puedes comer. De todos. Excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ciertamente mi palabra, ciertamente el día que tú comas de él, morirás. Y por eso nosotros hoy morimos. No es porque es natural. Ustedes no se han dado cuenta que la muerte no es natural. Aunque la hemos aceptado por natural, está apuntado para el hombre vivir y luego la muerte. Y después de la muerte, el juicio. Pero no es natural en nuestra creación que muramos. Por la desobediencia de haber roto ese pacto condicional. Si el hombre no hubiese desobedecido, hubiese vivido eternamente. ¡Wow! Les digo que eso es para romper el cerebro a cualquiera. Que el hombre pueda vivir eternamente. Si nosotros sabemos que el cuerpo se desgasta, ¿verdad que sí? Pero él le había dado la solución. En medio del huerto, él plantó el árbol de la vida para que el hombre vaya y coma de él y pueda vivir. Tenemos que escudriñar las escrituras con entendimiento, escudriñarla con tiempo y meditarla, porque si no, es una rutina como cualquier otra. Y el tercer pacto es el pacto de gracia. Ese pacto de gracia fue manifestado en Jesús. Entonces, los pactos de creación, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el pacto mesiánico, todos estos pactos caen dentro de esos tres: el de la redención, el de la creación y el de la gracia. Por ende, toda la Biblia es un pacto para que tú conozcas a su Dios, a tu Dios, a mi Dios. Toda la escritura. Aunque hay eventos maravillosos, aunque hay escenas que si uno la observa, uno dice, wow, pero ¿y por qué? Si la consideramos cuidadosamente, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en ello. Entonces, para hacer de este tratado algo breve, por razones obvias, porque vamos a hablar del Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, y vamos a hablar de miles de años de historia, de muchas culturas, tradiciones, ideas, etcétera. Para poderlo hacer breve, por razones obvias, porque hay mucho material didáctico, porque hay un periodo largo de historia que recorrer, porque hay poco tiempo y espacio para la oratoria y enseñanza, me someteré a considerar esa parte de la escritura en etapas, para que podamos pensar más objetivamente en ese periodo de revelación de Dios a su pueblo, en etapas. Cada etapa describe un tiempo y un periodo particular y único de la revelación progresiva de Dios, entendiendo que Dios no nos reveló simplemente una historia muerta,
sino que Dios nos reveló su carácter a través de una historia, a través de la relación de Él con su pueblo, escribiendo y haciendo la historia. ¿Tú te imaginas que Él hizo la historia con los eventos? La escribió con sangre para que quede plasmada en el corazón, en la mente de todos los pueblos, tribus y naciones y lenguas. Por eso es que todo es por Él, de Él y para Él. Mis hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando Rahab recibió a los espías israelitas? ¿Qué dijo ella? Nuestro corazón desvanece, estoy parafraseando, por las obras que el Dios de ustedes hace por ustedes. Hemos oído lo que hizo en Egipto, lo que hizo en el mar. ¡Wow! Una que no era creyente, mira qué fe tiene, qué curiosidad. Hemos oído de todas esas maravillas. Dios escribió la historia para que tú y yo hoy día podamos conocer muchos de sus aspectos. Entonces, a través del profeta Jeremías, si nos acordamos, en el capítulo 9, Jeremías nos dice que no debemos gloriarnos ni en la sabiduría, ni en la riqueza, ni en el poder. Si en algo hemos de gloriarnos, es en conocerlo y entenderlo, porque Él quiere que hagamos juicio y verdad y misericordia como Él las hace. Solo cuando no entendemos y hacemos las cosas de Dios es que nosotros nos portamos como animales salvajes. Solo cuando no entendemos, mis hermanos, no importa el estatus social, la riqueza y la sabiduría que tengamos. Nabucodonosor lo tenía todo. Qué gran imperio he creado para mí con las fuerzas de mis manos. Y el Señor le dijo, tú vas a vivir allá afuera con los animales, vas a comer hierba y el rocío de la mañana será tu cubierta. Dios nos deja ejemplos para que nosotros caminemos por Él. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto? ¿Qué comprende? Pudiéramos decir que es la historia del plan de Dios que comienza en la creación, continúa luego con la caída del hombre y le da inicio al plan de redención de nuestro Dios. No es solo la historia del pueblo judío. Mucho cuidado. El Antiguo Pacto no es solo la historia del pueblo judío, porque eso sería reduccionista. Eso sería a un Dios particular, a un pueblo solamente. Eso sería que Dios tiene caritas. No. Vamos a ver ahorita que Moisés le dijo, ¿no te eligió Dios a ti por tu ser un pueblo grande? Por tu ser un pueblo que merecía la gracia y merecía ser el escogido de Dios. No, Dios te escogió porque amó a aquellos que vinieron tras de ti. Porque amó y quiso preservar su pacto.
por amor a su palabra. Mire que nos dice el libro de Deuteronomios, capítulo 7, nos dice, no por ser vosotros, hablando de los judíos, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante. Cuando ustedes lo vean, claro, no podemos pensar en ellos derogativamente, pero cuando lo veamos, eran un pueblo insignificante y Dios los eligió para ser ejemplo para nosotros. Oiga, era un pueblo el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento, el pacto que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. Es decir, que si tú le amas y guardas el pacto, y le guardas el pacto, Él va a tener misericordia por 1000 generaciones. A mí me gustaría que Dios guarde la misericordia para 1000 generaciones para mí. ¿Y a usted? ¿No le gustaría? ¿No le gustaría, mis hermanos, que a pesar de nuestras debilidades y errores, si nosotros nos arrepentimos y venimos a Él contrito y humillado, Él nos perdona porque Él no nos echa fuera y va a guardar el pacto para con nosotros por 1000 generaciones? Sí, ahí tengo yo ya hijos y nietos y déjeme decirle que me gustaría que Dios continúe guardándolo, generación tras generación tras generación. Mis hermanos, la iniciativa divina de hacer un pacto con su pueblo comenzó en la eternidad, como antes lo habíamos mencionado. Estos pactos necesitan ser digeridos por todos los creyentes universalmente. Y lamentablemente no lo estamos haciendo así. No estamos entendiendo estos pactos, aún en la iglesia de Dios. Muchos de nosotros no lo estamos entendiendo. Que Dios hizo un pacto, hizo una promesa. Y Él mantuvo su promesa. Él dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que la simiente de la serpiente iba a morder a la simiente de la mujer en el calcañar. Y por medio de ese aplastamiento de la cabeza, su pueblo iba a tener nuevamente libertad de la opresión del pecado. Pero ahí no nos está diciendo que su simiente iba a morir. Progresivamente, Él va revelando su plan a través de la historia. Y qué bueno es saber que hubieron hombres y mujeres en el pasado que le dijeron a Dios sí. Y Dios los utilizó como vasijas dignas para Él revelar su plan, para Él escribir su historia, aunque le costara la vida. Porque miren, si consideramos la historia de Isaías, el príncipe de los profetas,
El profeta con el lenguaje más exquisito del antiguo pacto. El profeta que recibió de Dios revelación directa. El profeta que pudo ver y decir, oh miserable de mí, que soy hombre de labios inmundos. Pero ¿cómo muere? Corriendo del rey, se esconde en un árbol y el rey hace que corten el árbol en dos, cortándolo a él. ¿Por qué permitió Dios tal cosa? Sabiendo que dijo que por sus llagas el Mesías iba a sanar nuestras heridas y nuestras enfermedades. Iba a hacer que nosotros volvamos y amemos a nuestros padres. Le reveló que de una virgen iba a nacer el Mesías. Le reveló que ese era Dios en medio nuestro. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo? Lo que debemos hacer es dejarnos usar por Dios y no importar lo demás. Con Pablo, libado, un Pedro crucificado boca abajo, un Esteban apedreado a muerte. Esos vasos de Dios no deben temer a la muerte, no debemos temer a la muerte, sino amar sin condición, mis hermanos. Porque a eso nos ha llamado Dios. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo no es solamente el que está en la iglesia. Tu prójimo también es tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana, tu vecino, el compañero de trabajo, tu enemigo. Ese es tu prójimo. Estamos llamados a amarlos sin condición. Y de hecho, si queremos que nuestras oraciones suban de ese techo, si no amamos, no van a subir, porque así lo estipuló Dios. De labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que aprender, mis hermanos. No aprendamos a la mala. Seamos buenos hijos obedientes. Pero cuando un hijo es obediente, el corazón de uno se regocija, ¿verdad que sí? Yo como padre le digo que cuando un hijo mío me es obediente, mi corazón exalta a Dios. Mi corazón quiere abrazar y comerme ese hijo mío, esa hija mía, ¿verdad que sí? Pero cuando es desobediente, uno se siente, ay Señor, totalmente triste y decepcionado. Seamos hijos obedientes. Entonces, cuando los libros que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento se refieren al Antiguo y al Nuevo Pacto, no se refieren al compendio de los libros, no se refieren a los 22 libros llamado el Tanakh de los judíos, no se refieren a los 39 libros de la iglesia, de la iglesia protestante que se encuentran acá, no se refieren a los 46 libros de la iglesia católica. ¿No es a eso que se está refiriendo, mis hermanos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? No. Ese término, y está bien que lo usemos, fue comenzado a usar después que el canon se eligió. Le llamamos a este compendio Antiguo Testamento y a este Nuevo Testamento. Y nosotros utilizamos ese término, pero en realidad nosotros tenemos que acostumbrarnos a llamarle pacto. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto.
Y vamos a comprender una verdad cuando lo llamamos así. Porque vamos a ver al pueblo de Israel desobedeciendo y vamos a ver a Jesús obedeciendo. Vamos a ver al antiguo Adán, al hombre, y vamos a ver al nuevo Adán, a Jesús. Entonces, mis hermanos, la meta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, es el comienzo de la narración de la historia de Dios, que ha deseado crear un pueblo para morar entre ellos y vivir en relación con ellos. ¿Se acuerdan? Dios habitó en el Edén. ¿Se acuerdan? Vivió con Adán en el Edén. Es decir, él quiso morar. Él tenía una idea de estar en medio de su pueblo desde el principio. En el tabernáculo, Dios habitó por medio de la Shequina, habitó en medio de su pueblo. ¿Y dónde era que estaba el tabernáculo? En medio del pueblo. ¿Se acuerdan? Todas las tribus rodeaban el tabernáculo y en el corazón estaba el tabernáculo. En el templo, Dios habitó en el templo, aunque Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Por favor, tenemos que entender el espíritu de la palabra. Es que Dios ha querido siempre morar con su pueblo, siempre. Y en Jesús, Dios con nosotros. Aleluya, Emmanuel. Y grande es este misterio. Y en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Es un Dios que ha querido morar y vivir en medio de nosotros, mis hermanos. Entonces, honrémosle, 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 para que su gloria y su honra sea esparcida por toda la tierra. Pongámonos de pies. Las etapas que vamos a ver en el transcurso del estudio, una se trata de la etapa del principio, el principio de todas las cosas, de todas las cosas. No importa qué, el principio de todas las cosas. Querramos aceptarlo o no, ese es el principio de todas las cosas. Luego la etapa patriarcal. Luego vamos a ver la etapa del éxodo. Después la etapa de la conquista, la etapa de los jueces, la etapa del reino unido y luego la etapa del reino dividido. Y ahí comprende todo el antiguo pacto. En cada una de esas etapas, nosotros vamos a ver cómo Dios se manifestó. Vamos a ver su carácter. Vamos a ver su manifestación en medio nuestro. Oremos.